se Roger. Roger Shifter. Sí, son así, ¿no? Es muy difícil. Bueno, le accedió gentilmente a exponerles a ustedes algo de su trabajo y además también hablar un poco acerca de los mitos y las cosas que uno cree después de los test, ¿no? O sea, a veces algún amigo o una amiga viene con el dibujo al hijo, sabiendo que soy psicólogo y dice, mira, dice, vos ves algo, digo, está lindo, digo. No, pero fíjate que no es así. O sea, hay un poco de fantasía con respecto al test y bueno, esa fue la idea del Ateneo y le pedimos a él que traemos un experto para que nos ilustre un poco. Gracias. Lo dejo en sus manos. Bien, buenas noches. No sé de qué ámbitos son, pero como ustedes saben un momentito así a qué se dedican. Son psicólogos, son planes terapéuticos. En mi caso, para acompañamiento de Acá. En mi caso. Sí, también. Solamente. La mayoría. De psicología. Y después el resto, bueno, psicólogos, acompañantes. Bueno, yo intenté, digamos, les cuento en primer lugar qué pensé. Pensé que, bueno, a ver, de qué hablarles, ¿no? Un público que no sabía muy bien cuál era, digamos, cuáles eran. Y decidí lo siguiente. En primer lugar, contarles por qué el título de esto, que se llama, porque si no saben, no recuerdan, los test proyectivos tienen una predicción azarosa o un método científico. ¿Y por qué del título? Porque generalmente me ha pasado cuando trabajo, incluso con gente común y corriente, con amigos, y te dicen, ¿a qué te dedicas? Y uno dice, hago test, soy psicólogo y hago test, y te dicen, como hay como doble discurso. Uno te dicen, hay que tener cuidado con vos, o sacas la ficha rápido, y otros te dicen, sos lo que hace dibujitos, eso que hace dibujar como pavadas, ¿no? Y uno se queda pensando como que por un lado algunos parece que sobrevaloran, sobreestiman la profesión o la función. Se persigue. Claro, o se persiguen. Y los otros directamente, Subestiman. Claro, ¿qué hacen estos? No macanas. Entonces digo, bueno, hablemos de esto, a ver si es un mito, si es una... ¿Qué es este tema, no? Entonces yo decía, de estas dos ideas que son como estereotipadas, como rígidas, como míticas, la idea es, mire, no es en todo caso que voy a enseñarles, porque no es el lugar para enseñar las técnicas, pero tampoco desea cuestionar estas, por si alguno de ustedes tiene alguna de estas dos ideas, tampoco es cuestionarlo, porque no es mi función. Decía también que por ahí no era la idea tampoco explicarles, solamente es plantearles cuál es el lugar de las técnicas en la psicología, cómo funcionan, para que ustedes tomen la decisión de si sirven o si son estas macanitas que uno les hace dibujar y perder el tiempo a la gente, ¿no? Que ustedes lo decidan. Y después ver dónde operan, dónde trabajan, cómo se trabaja con ellas. ¿No? Teniendo en cuenta que no puedo ser tan específico al tener un público que no la conoce. Entonces, este sería el primer punto. Y decía que, bueno, vamos a comenzar entonces a contarles algo de esto. Y me pareció que hacerles un recorrido histórico, no para hacer historia ni cansarlos con el recorrido, pero sí algo para que se pueda entender. Es que así como la psicología, como ciencia, nace a fines del siglo XIX y nace como psicología experimental y tiene como una partida de nacimiento, como un boom, que lo que este hombre hace, este psicólogo maravilloso, es decir, en la época, lo que imperaba en la época es que para que algo sea ciencia debía operar con un objeto de estudio y un método, ¿no? Eso deben haber estudiado, leído, pero se los recuerdo. Entonces, para que sea ciencia debe tener un objeto claro y preciso y poder usar el método de la física matemática. A partir de allí, un psicólogo dice, a ver, si estudia al hombre, estudia no el hombre como tal, estudia la conducta del hombre. Como la conducta tiene hábitos, hay políticas inteligentes, hay procesos de memoria y de atención, comienza analizando, estudiando estos procesos aislados de la conducta. Entonces la psicología nace como experimentando cuán inteligente es, cuánta atención tiene, cuánta memoria. Y ahí van apareciendo los tests, cómo se mide. Entonces, ¿qué hacía? Aislaba variables. Estudiamos la atención, por ejemplo, ¿no? Si es más o menos, alguien tiene una atención más o menos importante que otro, o menos.
y usa el método de la físico-matemática. ¿Por qué? Porque lo que hace es observar, experimentar con grupos, saca números y dice, este es más inteligente que este tiene una atención mejor que este, y los test van naciendo conjuntamente con la psicología, a fines del siglo XIX. Entroncan allí. Hasta hoy se usa eso, aunque parezca una cosa rara. ¿Por qué? Porque los test psicométricos, creo que les voy a contar para que sepan un poquito cuáles son, hacen exactamente eso. Miden, cuantifican, hacen estadísticas y pueden decir algo acerca de algo, porque una variable aislada, inteligencia, memoria, atención, concentración. Y funciona. De hecho, cuando uno va, no sé si les ha pasado a ustedes, si quieren participar, me preguntan, por favor, ¿no? Si uno actualmente se va a hacer un registro, le hacen un tipo de test psicométrico, saber cuánto de atención, de concentración está disponible, ¿no? Si más o menos normalitos somos. Miden, cuantifican, hacen estadísticas. El test es absolutamente medible. Esto se ha llamado en su momento un modelo positivista. ¿Por qué? Porque ante un estímulo, yo le digo, no sé, a ver, un caso de un test puntual, no sé si alguien sabe de un test de inteligencia, ¿lo conocen? Les cuento. No. Por ejemplo, hay un test famoso que es para niños, que es de inteligencia, donde el chico le pregunta, ¿qué pasa si te cortas el dedo? Te lastimas jugando el dedo. Entonces, el test prevé 3 respuestas, por lo menos 3 ideas. Uno donde el chico diga, voy a mamá, le digo, me corté, la madre lo lave y lo cubre. Esa sería la respuesta puntuada como 2 para los que hicieron los test, porque esa conducta tiene responsabilidad, prevé que algo le pasó y como no sabe, porque es niño, si esto va a la madre, entonces es coherente. Puntual como 0 el chico que dice, no hago nada, porque no hace nada, no tiene en cuenta nada. Y otro dice, bueno, me lavo. Le ponen como puntuación 1 y van todo el tiempo chequeando 0, 1, 2, 0, 1, 2 y se supone que la conducta más inteligente será aquella que puntúa en 2 porque el chico es responsable, se da cuenta, percibe. En ese caso, pero desconocen un punto, no es que desconocen, no tienen en cuenta qué le pasa a ese, supongamos que también no son niños, ese niño, si en ese momento está bien, está contento, si está triste, no tienen en cuenta eso, no tienen en cuenta el nivel socioeconómico, porque ni cultural, no importa. Importa a este estímulo necesito que responda con A, B o C, como las revistas que todos conocemos, ¿no? Que permiten que uno responda, pero no importa el estado en el que estamos, ni nuestro nivel intelectual, ni social, ni emocional. Entonces a este esquema, ya que cuento acá se lo saben, este esquema es este. Ante un estímulo le hago una pregunta, el otro responde, ¿no? Hay una respuesta. Estímulo, respuesta. Pero lo que pasa acá no importa demasiado, porque no es que no les interese, no están midiendo una conducta aislada, atención. Entonces no importa en ese momento. Y no tiene nada de malo este esquema. Lo que pasa es que hasta ese momento, a comienzos del siglo XIX, el esquema era este, positivista, sí funcionó hasta ahora, pero en la misma época hay como otros pensadores que vienen nada menos que de la filosofía. Y por ejemplo, me gustó recordar esto, que hay un filósofo llamado Dilthey, yo lo cuento por ahí, no lo estudiaron, si no recuerdo, Dilthey, que decía, hay ciencias naturales y hay ciencias del espíritu. A las ciencias naturales, la física y la matemática, uno obviamente las puede trabajar observando, experimentando, chequeando y midiendo, pero la del espíritu, ¿cómo la vamos a medir? Y como que pone esta piedra fundamental en la misma época, ¿cómo medir esto? Si con la física y la matemática no alcanza, con la estadística se escapa el sujeto, ¿no? Entonces, en esta nueva corriente, que va a llamar antipositivista, porque esta es la positivista, es donde se incorpora Freud. Freud viene a poner su piedra fundamental en esta escuela diferente, donde dice, sí, me importa esto, porque acá adentro está el sujeto. Acá adentro está el sujeto, ¿cómo no me va a importar? Si yo lo dejo acá, solamente
tengo estímulos y tengo respuestas, montones de respuestas que podrán ser correctas o incorrectas, pero me perdí esto. De algún modo Freud dice eso. No estoy como forzando para que podamos entender el esquema. Nada menos que eso. Entonces aparece como otro movimiento que es antipositivista. Como quiero hablar de técnicas proyectivas, necesitaba contarles esto, porque si no, como que no se entiende por la mayoría, ¿no? Entonces, entonces vamos a ver un poquito de Freud. Me río porque nadie cree que a veces que las técnicas tengan un fundamento en el psicoanálisis, ¿no? Porque durante años han sido resistidas justamente porque decían no tienen nada que ver con el psicoanálisis, que es como el máximo, y sin embargo, ahora les encuentro un poco, sí. Entonces, Freud lo que dice es, a mí me interesa el sujeto como un todo, como global, ¿no? Como no atomizado en atención, en memoria, en concentración, en inteligencia, como sujeto. Entonces mirás un sujeto inconsciente, un sujeto no completo, pero ¿cómo se aprende? ¿Cómo se lo estudia? Freud buscará su método, ¿no? Ustedes sabrán la asociación libre, etcétera, que no viene al caso de contarles eso, lo que viene es cómo entroncan las técnicas acá, con esta idea. Entonces, Freud dice, entre otras cosas, vamos a dejarlo fuera, porque si no lo vamos a confundir. Volvamos a las técnicas. Entonces, volvamos a las técnicas. Las técnicas dicen que necesitamos aprender al sujeto, otras técnicas, ¿no? ¿Cómo hacen? Y por ejemplo, yo estoy acá para darles dos ejemplos de cómo medir esto. Si yo a ustedes les preguntara, a todos, les dijera, y les hago una pregunta, si no pudieran ser personas, ¿qué es lo que más les gustaría ser? Abogado. ¿Cómo? Abogado. Abogado. Pero abogado sería una persona. Si no pudieran ser personas, no me respondan, piensen nada más. ¿Qué es lo que más les gustaría ser? Quizá algunos de ustedes piensan alguna cosa, ¿no? No sé. Algunos pueden pensar en un animal, en un perro, en un gato, en un florero, en no sé. Cada uno piensa cosas. Un pajarito. Porque se posa bien libre. Bueno, supongamos que alguien pensó en un pájaro, además de Alejandra. Supongamos, ¿no? Cuando yo le pregunto por qué, quizás vos decís porque es libre, porque vuela, y Alejandra no sé por qué lo habrá elegido. Y si hay alguien por allá que eligió pajarito, quizá para ese no era el pajarito tuyo, el tuyo era un colibrí, para vos era un caflón y para ella era un halcón. Y cómo tabular todas estas respuestas, cómo aprender estas respuestas diferentes con este método físico-matemático, donde solamente experimento, sumo, resto y voy a una tabla y digo correcto e incorrecto. Acá no es correcto o incorrecto. Todas las respuestas son válidas. O son válidas porque son de cada una de las personas. Entonces la pregunta es, que se van haciendo esta gente, la gente se dedica a veces, ¿cuál será el método para estas particularidades de respuesta? La física-matemática no entra. La estadística tampoco, pero ¿cuántas respuestas tengo que cuantificar para ver si son apropiadas o inapropiadas? Porque yo siempre digo, pueden todos decir pajarito, o pueden todos decir perro o gato, pero para cada uno de nosotros, el perro o ese gato, Claro, con las cualidades que dijo ella. son diferentes, va variando de uno a otro, no son las mismas. Entonces acá está la individualidad, la particularidad del sujeto, y ya empezamos a hablar del sujeto, de un otro, ya no importa el que está acá dentro, ¿no? Si nos importa. Entonces, otra idea, traje un estímulo para que sea más interesante. Hay un test que se llama, está acá en la página principal, se llama test de relaciones objetales, el título de menos. Lo importante es que tiene láminas. Yo recién les di como un ejemplo, ¿no? Les di como un estímulo. Les dije, si no pudieran ser personas, ¿qué es lo que más les gustaría ser? Y el estímulo fue verbal. Verbalmente ustedes respondieron, pajarito, la respuesta, ¿verdad? Ahora les pongo otro estímulo. Por ejemplo, para que vayan viendo cómo trabajan las técnicas, con diferentes estímulos. Pone, por ejemplo, esta lámina. Y les dicen, el estímulo va a ser, la consigna va a ser, contar una historia. Es más larga la consigna, no vamos a hacer corta. Tiene que contar una historia sobre lo que está viendo, lo que está percibiendo. Y cualquiera que haga una historia puede decir varias cosas de esto. Puede decir que es un hombre que está parado, que está pensando. Otro puede decir que es una persona que está
Inglaterra, que no ve las brumas, y el otro está triste, y la otra persona que está pensando qué va a hacer de su vida. Todas las historias pueden ser parecidas, porque hablan de un hombre parado. Puede que vaya caminando, no importa, pero ninguna es igual. Como el otro test, el otro estímulo, todas las respuestas que dan son parecidas, pero no son iguales, son diferentes. Entonces, ¿cómo aplicar? Después os muestro en detalle si quieren. ¿Cómo aplicar entonces este método tan positivista a algo tan particular, ¿no? De las respuestas individuales? Entonces, para que quede claro, este es el método, digamos, este sería el esquema positivista, ¿no? El positivismo. Y el antipositivismo, o racionalista que llaman, lo que dice es, yo le voy a dar un estímulo, el otro me va a dar una respuesta, pero de la respuesta que me dé, yo puedo comenzar a captar algo, a aprender algo de este sujeto. A través de la respuesta, algo puedo saber de este, qué le pasa, qué siente, cómo está en este momento, qué conflictos tiene, qué deseos tiene, cosas que fíjense es totalmente distinto a aquel que solamente era estímulo-respuesta. Este es estímulo, hay respuesta, pero quiero saber lo que se llama la caja transparente, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? Y las cosas se complican, porque es cuando la gente dice cómo los psicólogos que hacen estos test, que se llaman proyectivos, pueden tener valor si cada uno dice cosas distintas. ¿No? Parece una pavada. Porque por lo menos nosotros tienen estadística, tienen un estudio de comparar grupos. Y acá, ¿cómo se hace? Les voy a contar. Tenemos como tres fundamentos para esto. Y los tres fundamentos, por lo menos dos son sumamente psicoanalíticos, dos son sumamente freudianos. El primero tiene que ver con un concepto, entonces, Freud dice, cuando empieza a trabajar, revisar sobre las neurosis de defensa y la angustia, a finales del siglo XIX, él dice que las histéricas y los neuróticos proyectan. ¿No? ¿Escucharon este concepto? Los que son acompañantes terapéuticos, pero los psicólogos seguro que sí. Los acompañantes no lo sé, ¿lo han escuchado? ¿No? Sí. Bueno, los que no les cuento. Entonces él decía que proyectar es poner algo en el afuera, como expulsar en el afuera. ¿Pero qué se expulsa? Ideas, sentimientos, conflictos, ¿no? Cosas que, hasta creencias, pero del cual no me hago cargo. El sujeto no se hace cargo y pasa como si fuera del otro. ¿No? Es el otro el que pasan estas cosas. Es como que ha pasado la barrera de la represión y pasa al otro y desde ahí el otro queda excluido. Entonces Freud dice, esto ocurre en las neurosis, es como un mecanismo proyectivo. Se ponen en afuera cosas que son de él o de esta persona. Y después sigue estudiando y dice, es un mecanismo defensivo, que está defendiendo de algo que de algún modo le jode, le molesta, le pica, lo toca. Pero no se puede hacer cargo, no se lo ponen afuera inconscientemente. Proyecta. Y después, en otro texto, que es el caso Schroeder, que es un caso de psicosis, él dice, este mecanismo proyectivo, hay abuso. El psicótico como que lo proyecta todo el tiempo y es el otro el que lo demanda, es el otro el que lo quiere matar, es el otro el que lo persigue. Hay abuso de este mecanismo, dice Freud. Entonces toma como un dato clínico que hay como un mecanismo que se llama proyección, que aparece en las neurosis y en la psicosis como que hay un abuso del mecanismo. No sé si me siguen hasta ahí los que son acompañantes para que no me dejen sueltos. Bien. Después, porque Freud, si saben que mientras va aumentando y estudiando más, va cambiando algunas teorías, ¿no? Entonces después, en 19, creo que 13 por allí, dice, en otro texto, ¿no? Dice, me parece que este mecanismo no es patológico como en la psicosis. No es solamente un mecanismo defensivo. Dice, es común. Todos los humanos ponemos algo en el afuera y no es patológico. Y tampoco es un mecanismo defensivo. Entonces ni tabú dice. No es defensivo, es solamente un mecanismo natural, cotidiano, que todos tenemos. Deja, digamos, el terreno
justo para las técnicas proyectivas, que venían haciendo esto y no tenían de dónde fundamentar, porque estaban empezando a hacerse test, pero no tenían de dónde decir, ok, el sujeto proyecta a través del estímulo, de este estímulo, que en este caso era verbal de la pelotita o de la lámina, la respuesta. Esto me va a permitir entender que este está proyectando cosas de él, la respuesta. Y la respuesta me va a permitir entender qué le pasa. Primer fundamento, ¿entienden? La proyección. Primer fundamento de las técnicas proyectivas, que a partir de allí le roban el concepto a Freud y dice, hacemos técnicas proyectivas, porque esto es el centro de la escena de las técnicas proyectan. Como que el otro, como si fuera un colador, ¿no? Tira el café y lo digamos, en el filtro queda algo, queda el sujeto a través de diferentes estímulos y de las respuestas nos apropiamos del sujeto, pero el mecanismo que está funcionando es la proyección. Es el primer fundamento para entender cómo funciona, ¿no? Porque si no, a veces son macanas, ¿no? Hacen pavadas esta gente, ¿no? El otro concepto que también es freudiano, psicoanalítico, es el que yo comienzo diciendo que todo lo que nosotros decimos o hacemos, incluso en un chiste, incluso en un lapsus, hasta en un sueño, no es casual, ¿no? Está determinado. Lo digamos por nuestro inconsciente. Que todo lo que podamos decir, hasta cuando buscamos una palabra, la asociamos con otra, por algo lo hemos asociado. Es como un determinismo consciente, un determinismo psíquico. ¿No has escuchado hablar de eso? Bien, entonces seguimos. Entonces, la otra hipótesis o fundamento de las técnicas proyectivas es el determinismo psíquico. Es decir que todo lo que este sujeto responda va a tener que ver con algo que le pasa. Freud nos da nuevamente la pista. O sea, no es al azar, con algo tiene que ver. Con algo tendrá que ver. El punto es después ver cómo hacemos para entender esto. Esto es como fundamento, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, pero nos falta algo más para poder entender, si no, como que todavía nos falta cómo es esto de cómo trabajan las técnicas proyectivas. Porque las psicométricas, repito, solamente miden ante una relativa una respuesta, la respuesta es acertada o desacertada, se va a una tabla y se dice inteligente, un poco, punto. Pero estas que tienen que ver respuestas individuales, más complicado. Entonces, sabemos que proyectan, que el determinismo está rigiendo este funcionamiento, todas las respuestas, y hay algo más, que es lo que yo siempre les mostré a propósito, yo les mostré una lámina recién, ¿no? ¿Y qué hicieron ustedes? No sé si lo hicieron, pero se los vuelvo a mostrar. Uno la visualiza, y como la consigna es que cuenten una historia, ¿qué es lo que uno hace? Además de visualizarla. Imagina. Y en algún momento empieza a contarla, ¿no? Parece una cosa tonta. Sí. Uno empieza a hacer una historia. Entonces, otra de las ideas que están en los test es que no hay una percepción pura. A ver, todos percibimos, como no sé si lo pueden ver al final allá, como una persona acá, ¿no? En el centro. Es raro que no lo vean, pero supongamos que no lo vean. Pero todos perciben a la persona. Ahora, todo lo que le asigne la historia es personal, no está en la lámina. Si alguien dice que está en Europa paseando por Londres y está contento, no está en la lámina. No le viene el contexto. Entonces la percepción no es pura. Cuando percibimos, ya percibimos desde nuestro esquema. Alguien puede decir, es rarísimo, pero supongamos que alguien diría que se parece a la estatua de los Oscar. No, supongamos. Implica que sabe que es un Oscar, que vio la estatuilla, o sea que tiene experiencia, porque si no, no podría. Claro, por lo menos ver televisión y saber algo del mundo hollywoodense, pero si no tuviera esa experiencia, ¿cómo va a poder percibir algo si no sabe? Es decir, que lo que vamos a decir la gente que se dedica a los test proyectivos es que la percepción no es pura, porque si no todos verían exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué se mezcla en la percepción? La historia, ¿no? La historia, la experiencia, la riqueza intelectual, que hay gente que sabe muchísimo, entonces esto puede ser, no sé, y para otro es básica. Entonces se va a colar el lenguaje, la
en esta percepción. Entonces dicen, ya no es percepción. Ya deja de ser una percepción pura. Se llama apercepción. Porque ya estamos apercibiendo. ¿Por qué apercepción? Porque apercepción significa interpretar. Yo interpreto en base a lo que yo tengo adentro, a esto. No puedo interpretar que el sujeto está triste, no está en la lámina de la tristeza, yo le asigné. Y otro puede decir que está pensando en su bien a futuro, y cree que va a ser bárbara. Entonces está interpretando algo desde su esquema, desde lo más profundo de su ser. Sí, sí. Con lo cual, tenemos tres pilares para poder entender más o menos en qué se fundamentan las técnicas. Estas tres hipótesis, estas dos son súper freudianas, y esta en realidad Freud la muestra metido acá, no puntualmente porque nunca habló de apercepción, pero sí de percepción, no es pura. Y el ejemplo sería, uno va a un boliche, ¿no? Ustedes que son más jóvenes, van a un boliche, o van a una manifestación y ven un montón de gente. ¿Todos percibimos lo mismo cantidad de gente? No. Y a veces en alguna manifestación, en algún boliche, alguien, o algunos, cobran vida, tienen cara, tienen pelo, tienen color de ojos, y otros siguen como en la sombra, ¿no? O sea, algo se ha seleccionado y lo demás se ha desechado, se ha dejado de lado. Entonces, en esa percepción ya no es pura. Algo mío se metió allí para que yo seleccione y vea aquello y esto no. O vea esto otro y aquello no. Porque de hecho, fíjense lo interesante de este test. Este test es un test inglés, ¿no? Y lo que se espera es que se vea una persona que de hecho está. Y acá, como no sé si la pueden ver como una manchita chiquita. Claro, porque yo solo no veo a una persona, yo mire todo el ¿Y contexto. qué ves? Cuéntanos, no vamos a interpretar nada, ¿eh? Para mí veo un hombre que no da la cara, que está de espalda, no da la cara al llanto de una mujer que está sentada. Bien, ella agregó una persona acá sentada. No está esperado que se vean dos, pero en Argentina vemos dos, ya sabemos. Porque aquí no somos así que vemos dos. Sí, Los ingleses ven uno solo. Así que son Argentina que Argentina. Digo, pero fíjense que esto también ya lo sabemos. Que la respuesta de, por lo un menos. hombre que quiere tomar decisiones. Sí, bueno, por ejemplo, no importa que, pero ya le agregaste algo personal. No viene, lo vamos a interpretar, pero digo, en la percepción ya no es pura. Le has agregado algo y has visto algo a un otro, un vínculo con alguien que está, no importa qué, pero fíjense que está funcionando esto ya. Y yo, pero con esto, ¿qué hago? La pregunta que podríamos ustedes hacer es, bueno, ok, ya tenemos todas las respuestas de todos estos test. Y ahora, ¿cómo sé que esto no es una macana? Porque esa es la otra pregunta que nos hacen. Bueno, ok, todo muy lindo, pero ¿y? Continúo entonces, para que más o menos entiendan. Entonces tenemos diferentes respuestas a diferentes estímulos verbales, como el que no puede hacer persona, que son pictóricos, y hay otros estímulos que son verbales, pero la respuesta que le pedimos es que sea gráfica, que le decimos, tenemos una hojita y le decimos dibujar una casa. El famoso, ustedes lo han escuchado, del árbol, de la casa, etc., ¿no? Que suena bacana, porque como en internet está cargado todas las cosas que hay que hacer, no sé si lo han leído alguna vez. Para los tesis trabajo, laborales. ¿Qué dice? Contanos. Uy, de todo. Hasta. Una idea. Bueno, hay uno en la que vos podés dibujar o ves la figura de un vampiro. Y yo la he visto, porque yo me he postulado para jefa. Es el test de Rorschach. Exactamente. De las manchas que no nos traje. Exactamente, de las manchas. El de las manchas. ¿Y es el mismo vampiro que murciélago? No. ¿Que mariposa? No. La forma más o menos es la misma, Sí, ¿no? sí. Digamos así. Exactamente. Pero fíjate que vos dijiste vampiro, capaz Sí. que el otro es una mariposa negra, Sí. de noche, y Sí. el otro es un... O sea, me lo juro. Está funcionando todo esto ya, Sí, ¿eh? sí. No hay duda de que estamos en otro lugar. Sí. Pero ¿qué es lo que yo quería preguntarte? Si alguien quiere Bueno, contar. ya a mí me ha pasado, bueno, estudio de psicología, vos qué sabés, decime qué tengo que hacer. ¿Qué? No sé, o cómo tengo que dibujar. Exacto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Le hago la línea de base o no se la hago? ¿Dibujo arriba o dibujo abajo? Le digo que el vampiro, que el murciélago, ¿qué
yo cuando me muestran desde más de hecho, ¿qué le cuento? ¿No? Yo que en internet hay gente que se dedica a decir Lo que hay que decir. lo que hay que decir. Exacto. Sí, tenemos que decir algo. No, pero bueno, después de cada uno el que está ahí haciendo la evaluación, que están evaluando y cómo se posiciona también uno frente a la hoja, la actitud que toma, todas esas cuestiones que no son tenidas en cuenta. Claro, pero eso, una vez, yo puedo, ustedes, cualquiera de nosotros puede tener en cuenta la actitud, ¿no? Del otro, cómo se presenta ante la hoja, si la gira, pero eso es suficiente para que tenga validez lo que yo digo de este otro. A eso quiero apuntar, porque si no, cualquiera dice cualquier cosa, entonces vale. Y me parece que es lo que yo quería marcar. Pues si fuera así, estaríamos en lo que dice el título de la charla, ¿no? Una persona azarosa. Cualquiera dice, bueno, dibujaste, dijiste que esto es un nombre, no sé, triste, entonces vos estás triste, estás deprimido. Que no suena nada científico, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué se hace con las respuestas? ¿Cómo le damos validez? Y entonces, volviendo un poco a las psicométricas que yo les contaba que solamente miden y cuantifican elementos aislados de la personalidad y que fundamentan la estadística y la psicomatemática, ellas tienen validez, ellas se pueden jactar de que tienen validez y confiabilidad. Conceptos que son durísimos para la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque son válidas y confiables. Válidas porque valen para lo que quieren medir, quieren medir atención y miden atención, porque han seleccionado y han aislado todas las variables para que no se mezclen y solamente miden atención. Vale para eso. Y son confiables porque hacen un proceso estadístico. Entonces ellas pueden decir, nosotros lo que decimos es así. Nosotros tenemos otro problema, ¿cómo validamos si no tenemos estadística? Si no aislamos variables, tomamos al todo como centro. No sé si me entienden la dificultad, que es lo que la gente cuestiona. Incluso los alumnos de psicología, ¿cómo hacen esto? Si parece es imposible, no es tan imposible. Estos son los fundamentos teóricos. Y a nivel práctico lo que se hace, no es estadística, repito, se recurre a algo diferente. Yo les decía, por ejemplo, ¿no? En el test de si uno pudiera ser persona, ¿qué es lo que más me gustaría ser? Yo invento. Supongamos que alguien dice que le gustaría ser un perro. Cuando me pregunto por qué, me dice que le gustaría ser un perro porque son fieles y pues son guardianes. Cuando le pregunto qué tipo de perro, porque somos muy curiosos, queremos saber más de la respuesta, qué tipo de perro, quizá siempre imaginario dice, invento, ¿no? Que le gustaría ser un perro con guardia. Y le pregunto por qué. Y dice porque son guardianes, porque son fuertes y tienen capacidad de reacción. Supongamos que esta fue la respuesta que da. Es muy distinta a la respuesta que podrían dar cualquiera de ustedes, ¿no? Porque hay que haber todo, hay que haber perros de la calle. Pero supongamos que este sujeto eligió esa respuesta en ese estímulo verbal. Como las técnicas proyectivas tienen una confiabilidad y una validez que no es estadística ni es médica, tienen que seguir tratando de ver cómo registran algo del sujeto. Entonces, otro estímulo pictórico. A ver, ¿qué me dice de esto? Entonces, supongamos que este mismo señor, sigo inventando, dice, es un hombre, está parado, está pensando, este hombre es un empresario, es rico, es poderoso, y está en este momento pensando cómo se va a deshacer de sus socios. ¿Sí? Supongamos que diga eso. Yo anoto, nosotros los psicólogos anotamos, y decimos, bueno, tiene dos respuestas. Bueno, otro test, supongamos, ya otro test, porque siempre se hace, no se puede hacer un solo test porque no sirve, tienen que hacer varios test, se llaman batería. Va en batería de test, cosa que lo que este me dice, yo puedo contestar con el otro y con el otro, ¿no? Entonces, supongamos que en el test que yo le digo, por favor, dibuje una casa, una persona, invento de vuelta, hace un árbol grande, con un tronco muy fuerte, muy grande, casi ocupa toda la hoja y la presión sobre la hoja es muy fuerte. Y cuando le digo, ¿qué me puede decir de la casa? Perdón, del árbol, le dice es un árbol fuerte, un árbol antiquísimo que no lo puede voltear ninguna tormenta. Yo tengo tres estímulos distintos y tres respuestas distintas a diferentes test. ¿Pero hay algo que se parece o no? Sí.
supuesto que parece una obviedad, ¿no? Pero al hacerlos en diferentes test, es increíble cómo aparecen estas similitudes. Estas mismas líneas que se van uniendo de un test a otro test como si fueran imaginarias, de acá a allá, de acá para acá, y vamos uniendo y encontrando el mismo sentido, el mismo significado de este sujeto. En este caso nos podemos decir, va apareciendo algo de acá. Este me está mostrando algo de él, quizás que es fuerte, quizás que es omnipotente, quizás que tiene capacidad de elección y se siente poderoso. Digo, es un ejemplo imaginario, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo acá para poder entender algo es hacer un análisis de lo que se llama recurrencias. ¿Por qué? Porque algo se va repitiendo en los diferentes test, que es el mismo, no es exactamente igual, pero tiene más o menos el mismo sentido, ¿no? En un lado es un árbol fuerte, gigantesco, en el otro el perro es agresivo y en el otro el hombre se va a deshacer de estos otros, ya que tiene cierta capacidad de decisión y de fuerza. Estoy analizando qué es lo que va recurriendo, qué se va repitiendo, qué punto va cobrando sentido y cada vez más sentido en el otro test sobre este sujeto. ¿Se entiende un poco eso? Entonces, uno de los puntos que a mí me va a hacer decir, no, mira, que hacemos test proyectivos es que tiene validez, es el análisis de las recurrencias. Mientras más recurrencias se encuentren, diferentes test, diferentes estímulos, más valor va a tener lo que yo digo de este sujeto. Porque si en todos lados puede ser un gato, no necesariamente es un perro, ¿no? Un gato, pero es un gato montés, es un gato depredador, o es un halcón, y el halcón está dando lo mismo. Fíjense que no importa lo que diga, pero la cualidad, en ese análisis de las recurrencias, que es entre los diferentes test, ¿no? Sería entre los test, o intra, o dentro de los test, como a ustedes más les gusta, yo voy encontrando el sentido particular de este sujeto, lo particular de él. ¿Sí? Pero no solamente hacemos este análisis de recurrencia, porque sería podría ser llevarnos a errores, porque puede recurrir y le podrían haber dicho, hacerle, como vos decías, hacerle en internet, hacerle la línea de base de la casa, hacerle las tejitas, hacerle, no sé qué más. No le hagas humo, No le hagas humo, hacerle poco, hacer... ¿Cómo yo cotejo hacer eso? un caminito. ¿Cómo cotejo eso con los diferentes estímulos, los diferentes test, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de que esto es un invento, se está burlando, o fue internet y dijo, tengo que hacer esto, así lo hace? ¿Cómo nosotros vamos a dar cuenta? Las recurrencias quizá no nos ayuden, porque quizá vaya cambiando. Una vez le hizo línea de base a la casa, al árbol no. Entonces tenemos otro recurso, que se llama complemento, que sería el análisis de lo que es diferente, de lo que converge, de lo que parece contradictorio, parece raro, hasta que se opone con lo que venimos viendo. Es como si este hombre, imaginando que yo les contaba, nos termina haciendo una casa chiquitita, con cortinitas y puntillas, florcitas. A ver, este que viene hablando de un perro Rottweiler, un árbol gigante, que después hace una casa así con florcitas, con pajaritos. No cierra. Claro, no cierra, no cerraría. No podría ser defensivo. Podría ser defensivo, pero tenemos que pensar. Porque es llamativo. Bien, todo lo que no es recurrente, porque no sigue una línea, es contradictorio, se opone, viene diciendo algo está pasando. O fíjate, a nosotros, fíjate que acá hay algo que no nos cierra, como decía el colega, algo no cierra acá. Pero puede ser que no cierra por conflicto, porque te estoy defendiendo, por un problema que está apareciendo y aparece puntualmente en ese lugar. Supongamos, ¿no? Este test va indagando diferentes cosas. Esta sería la actualidad, en este caso, como estábamos, digamos, ¿no?
Cada uno proyecta y dice más o menos se presenta como estoy. Pero supongamos que yo le presente la otra. Acá, para que no se angustien, son dos personas y todo el mundo generalmente ve dos. Una acá y la otra acá, ¿no? Claro, si vemos cuatro, estamos todos en el otro. Pasa que al estar lejos, digo, entonces, supongamos que este hombre lo ha dicho que son una pareja que se ama, que se quiere, que la cuida. Uno diría, ¿qué es ¿no? ¿Cómo esto encaja en lo otro de alguien agresivo que no combina? Yo tendría que pensar, bueno, pero es que esta lámina tiene que ver con el vínculo, con la pareja. En cambio, lo otro tiene que ver con el funcionamiento social, en última. Entonces yo tengo que preguntarme, siendo bueno, ¿no? Será en lo más íntimo, más privado, en lo vincular más profundo, más cuidadoso, cauteloso. O le dijeron, che, mira, o está simulando. Bueno, pensaría eso con los años, pero digo, pero es bueno que nos preguntemos, porque a lo mejor es cierto, y es bueno, y generoso, y dadivoso en la pareja, y con los demás es un perro igual es mordedor y atacante, pero si no nos preguntamos, se nos vuelve a escapar el sujeto, nos vuelve a escapar. Ese es el siguiente ahí. Entonces, estas son como, digamos, el método, así como las psicométricas tienen la física y la matemática y la estadística, las proyectivas tienen estas dos, recurrencias y convergencias, y vamos a analizar todos los test, entre los test, y dentro de cada test, todas estas cuestiones encajan, siguen la misma línea, y después terminan. Ya me estoy cansando, estamos en horario, más o menos. Yo porque las dudas estaban cansadas. Entonces, ¿qué se hace después de hacer ese análisis de recurrencias y convergencias entre todos los test y dentro de cada test? Los psicólogos nos dedicamos a esto, lo que hacemos es decir, bueno, pero a ver, todo es tan importante para decirle a un otro algo de este sujeto. Supongamos, a ver, si fuera este hombre que estamos inventando, fuera para un trabajo, que quisiera postular para un trabajo, ¿no? Porque va a hacer selección de personal. Y entonces, vos te reís, ¿por qué te reís? Porque no lo tomaría. No lo tomaríamos, ¿por qué no lo tomaríamos? A ver. Porque me parece que es conflictivo y es agresivo, guarda mucha agresividad. Me parece. Yo creo lo mismo, pero si el perfil del puesto es que sea vendedor, esos que te agarran en la calle y te dicen vení, tu tarjeta termina en 24, te ganaste un auto, vení por acá, te siento y te hago un paquete, un money y te vas con el teléfono, lo que fuese. Para ese perfil, este sujeto es... Pero para otro puesto, para trabajar con un grupo, para atender clientes, no. Entonces hay algunas cuestiones que sabemos del sujeto, pero que son pertinentes, y otras, informarles, digo, a un otro, y otras que no sé si vale la pena, ¿no? Y acá viene la ética, tenemos que decir todo lo que informan los test de la caja esta del sujeto. Bueno, es un planteo ético, ¿no? Y por las dudas, para los que no saben, las técnicas se usan para muchos lugares, se usan para trabajar, por ejemplo, para hacer selección de personal, para el ámbito forense, se ha vuelto a tener en cuenta los psicólogos para el área forense, ¿no? Donde el juez no sabe si es que miente, si el abogado dice que está deprimido, está mintiendo, o si dice que tiene estrés y no tiene, ¿cómo el juez sabe? Entonces llama a un psicólogo para que hace esto, para que se dé cuenta de que, pero no dé cuenta si hay algo de verdad de esto. No es que nosotros vamos a decir si tiene o no, y si somos los dueños de la verdad, ¿no? Solamente vamos a informar lo que nosotros vemos a través de este análisis y después que el juez decida. Pero fíjense, entonces ahí tenemos de vuelta otra área de incumbencia, ¿no? Lo forense o lo judicial, pero también lo clínico, cuando hacen un informe, quieren saber en un hospital que deriva al paciente al área de psicodiagnóstico, que es lo que estamos hablando, para que haga un diagnóstico no solo presuntivo, sino diferencial, ¿no? No sé dónde encajarlo. Porque a veces pasan los pacientes que no son tan claros, entonces van a esta área, entonces clínicamente, como todo esto ha permitido aprender, no todo, algo de la caja,
algo del sujeto, para que entonces este haga un informe y le sirva al psicólogo, le sirva a la otra área. Entonces también se usan las técnicas en educación, ¿no? En educación vocacional, les han escuchado. Son también técnicas, trabajan de este modo parecido, buscando recurrencias y convergencias, y algo se le dice al chico, a los padres, en educación vocacional. Como verán, se usa bastante, y no es tan, creo haber intentado transmitir que no tiene fundamento físico, no es tan estadístico, pero tienen otro, y es más complejo. ¿Por qué lo que es más complejo? Porque acá implica también nuestro criterio de realidad, ¿no? Nuestra percepción de la realidad, porque alguien que dice que quiere ser un perro rottweiler, qué sé yo, como yo también pienso lo mismo, entonces está bárbaro. Y como yo testeo que lo que yo digo de alguien sea cierto. Esto, a diferencia del estadístico, esto nos plantea constantemente cuando nos publicamos, desde el punto de vista ético, es replantearnos y con otros colegas decir, chavos, ¿qué te parece? Porque por ahí, yo estoy ¿no? Y creo que esto está bárbaro, y no está bárbaro, porque no es así. Y es necesario entonces constantemente estar chequeando. Otra cosa que no les conté, otra de las cosas que se nutre este esquema es con los casos clínicos. Con casos clínicos. Mientras más casos clínicos haya, uno más dice, fíjate, no, me di cuenta porque pasó y pasa siempre, pero no es una estadística, es clínico. Entonces implica conocer, estudiar y poder saber que nunca vamos a saber todo del sujeto, sino algo. Pero dice algo para decir, tenemos que estar seguros. Porque imagínense que yo diga, este sujeto no sirve para esta empresa. Pero ¿desde dónde lo digo? ¿No? Bueno, en este caso sería en base al perfil, porque para este perfil no encaja, no es desde mi prejuicio. Pero se dicen tantas cosas que implica que nosotros nos somos responsables de lo que digamos, porque esto afecta a un otro. Lo afecta en el sentido que yo puedo decir si está loco o es agresivo, y quizá no encuentre trabajo. Quizá el juez diga, este es un tipo peligroso, y es un prejuicio porque yo hago esto como quiero, como se me ocurre. Y bueno, este es el punto ético que tienen las técnicas, que la gente cree que no tienen, y tienen mucho valor cuando nos cuestionamos esto, porque está en juego un otro, ¿no? El diagnóstico diferencial, a veces hay psiquiatras que en base a esto medican, porque no se han dado cuenta, no pueden, y uno le dice, no, ocurre. Entonces creo que es necesario también una mirada ética sobre estas técnicas que además no pueden decir, y van a verse como las psicométricas, tenemos estadística que nos sustenta. Acá no hay, acá es a pulmón y con estudios de caso, y es más complicado. Pero a pesar de todo, hacemos el esfuerzo de trabajar. Y con el mira, creo que estamos en horario, si no la pregunta de todo, Hay un autor que me gusta que se llama Schaffer, y él dice, para que las recurrencias y convergencias de análisis sea válido, tiene que haber suficiente evidencia. Cuando hay suficiente evidencia, yo recién puedo decirle a un otro, en un informe, al juzgado, a la empresa, a otro lugar clínico, algo de este sujeto. Pero si no tengo suficiente evidencia, yo no puedo decir. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay gente que usa un test, HTP, de la casa, le habla a la persona y pongamos este cuestionario y ya está. Tiene dos respuestas y entre las dos dice, bueno, este es agresivo, listo, la versión. Pero no es suficientemente sólido. Este autor diría, falta evidencia, poca evidencia para sostener semejante verdad, como ella de este sujeto. Necesitamos tener mucha evidencia para decir algo. Y esto es por muchas de las cuestiones que a veces las pericias se impugnan en la parte judicial, porque los psicólogos han usado uno o dos test, o tres, pero no tienen la suficiente correlato de hacer todo no es una medición, este cotejo, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de protocolos test que se toman con una cantidad, digamos, que sería adecuada para obtener una respuesta más o menos? Para que por lo menos uno diga tiene una validez científica a nivel. Mirá, como mínimo tiene que ser 5, porque la entrevista va siempre. En cualquier caso, la entrevista va a tener, uno tiene que conocerlo al otro, ¿no? Entrevista. Algún test gráfico tiene que ir, porque el test gráfico lo distiende al otro. Hacer la casa, la de la persona es como si fuéramos a hacer un chequeo médico y nos dice sangre.
Es de rutina el HTTP, es de rutina. O sea, no es que va a salir. Es de rutina. Entonces, por más que le diga que le ponga la línea, que le ponga el techo, le ponga la espuma, no sé dónde, es de rutina para nosotros. Va porque distiende, dice muchas cosas, permite mucha información, pero sabemos que está influido por la internet, por lo que le dijeron, por el anterior que fue. Entonces las gráficas, no una gráfica, mínimo 2, y si se puede 3 gráficas mejor. O sea, otro estímulo gráfico para contrastar esto. A ver, ya hacia todos, hagamos como hablaba de base, ¿no? ¿Por qué le hace a todos menos a este? ¿Qué habrá pasado acá? O no le hace ninguno, o le hace... Ya tenemos un cotejo de recurrencia y convergencia dentro del test. Pero son gráficas, fíjate que ya hablo de 3 técnicas, pero que son únicas, son las gráficas, ¿no? Pero, ¿Sí? bueno, o sea, que estás diciendo HTTP y persona. Supongamos, podría aplicar 2 personas, persona bajo la lluvia, un Barte, son todos estímulos gráficos. El Barte es el que no traje, pero es que son una hojita así y que acá tiene cuadraditos, ¿no? Bueno, salió muy bien. 6 son 8. Y tiene un estímulo. Supongamos que es el primero porque es un punto. Y entonces la consigna es, y acá tiene la cosita como así, más o menos, son pavadas. Y entonces el psicólogo les dice, bueno, acá, en esta hojita, son gráficos, le dice, alguien ha comenzado a hacer un dibujo y lo dejó incompleto, completado. Y entonces, no es lo mismo que yo haga una florcita, que haga un reloj, que haga un ojo. De vuelta aparece lo personal en cada uno de los cuadrados. Y no es lo mismo empezar por este que por este. Entonces tenemos montones de estímulos gráficos para cotejar. El HTTP en sí mismo, por sí mismo, no dice todo. Pero si yo lo cotejo el HTTP con 2 personas, o con este, o con la persona, escuchando la persona con lluvia, la se han tomado siempre. Bueno, ese otro que solo en sí no dice nada. Porque sabemos que le ponen, yo tengo una amiga hace un tiempo que tenía que hacer iba por un trabajo, y me dice, che, me van a hacer, y la persona me ayuda, ¿qué hago? Que dijiste vos, y digo, no sé, hacer lo que se te cante. Y me dice, no, decime por ejemplo, y vas a que quieras, porque digas lo que digas, si el otro es un experto y sabe, se va a dar cuenta igual. Ahora, si no sabe nada, bueno, o sea, ella, bueno, va, viene de cuenta, y dice, ¿me hicieron ese? Me dice, bueno, me dijiste, me hicieron persona bajo la lluvia. ¿Y cómo le hiciste? No, yo le hice súper, me dice que la gente sepa que yo soy profesora. Le puse las botas, le puse un piloto, un paraguas. Y después, ¿qué más te hicieron? Y me dice, no, me quiero que haga otra persona sola, qué sé yo. ¿Y cómo le hiciste? Y le he hecho línea de base, ¿no? A esto, a la persona con yo. Y la otra me dice, y nada, dice la persona así. Digo, ¿y la línea de base? No, yo le hice. ¿Por qué? Ay, me decía, no me di cuenta. Bueno, ella es, digamos, la línea de base implica un equilibrio, un contacto con la realidad. Pero el primer test estaba lleno de lo que debía ser. Todos los demás se olvidó, porque no estaba previsto. Entonces apareció acá la convergencia, la oposición, y entonces la expertise del otro y darse cuenta de que este test estaba influido por... Una consulta, los test, esos que son puntitos que uno tiene que hacer como medio iguales, ¿qué es lo que es el Sassy-Bender. No es un test proyectivo, es un test psicométrico, porque están midiendo maduración isomotriz. Porque lo que ellos dicen es, por ejemplo, no me acuerdo cómo es, ¿alguien se acuerda cómo es alguno? Creo que uno es... Hay una línea de puntos. Claro, son como puntos que van así, ¿no? Sí, a veces Bueno. así. Y entonces lo que dicen los teóricos es que lo que las personas llegamos a percibir es armar de esto, desorganización, algo organizado. Entonces inmediatamente hacemos esto por dentro. Entonces articulamos rápidamente en lo desorganizado a lo organizado. Pero es bien psicométrico, está medido ya. Nosotros con esto no estamos acá, por eso no hablé, pero este mide digamos, la articulación entre la visión y la motricidad, ¿no? Cosa para el registro fundamental. Porque cuánto de lo que percibe la maneja y cómo puede pilotear, o cuántas cosas puede decodificar. Entonces hacen este test para ver si mide correctamente lo que debe medir. Bien psicométrico. No da que ver con lo que estamos hablando.
No, sí. Y ya te termino de responderte, porque preguntas cuántos test, ¿no? Poner las gráficas. Sí, No, pero faltan. Pueden ser las gráficas, las entrevistas, un test verbal. Por ejemplo, si no pudiera ser persona, es un test verbal. Es absolutamente otro estímulo. Además, yo diría, y un test de lámina, otro estímulo más. Puedo usar que les mostré, o el TAT, que es otro test parecido, o usar también, fíjate, ya tengo cuánto, tengo la entrevista, el gráfico, que son montones, o 2 o 3, el cuestionario legislativo, este test que es puramente de imágenes, y otro más, que puede ser Rorschach, que es el de las manchas, que vos decías que se ve. Fíjense, 5 estímulos distintos para hacer este análisis, y yo lo que digo, lo más probable es que se repita en todo lo mismo, en diferentes modos. Quizás no sea vampiro, no sé qué animal podría ser. Supongamos que es un imaginario, ¿no? Cuando ve la lámina esta que es como negra, ¿no? Capaz que es un vampiro atacador. Bueno, supongamos, pero sigue siendo recurrente con todo lo que vamos contando. Desde ese lugar, ahí la batería es válida y confiable. Nunca, como dirían los psicométricos, ¿no? Pero de nuestro punto de vista sí, porque tiene suficiente validez. Desde este lugar, ¿no? No desde la estadística. Y ahí sí. Pero fíjate que son como mínimo 5 test, y de las gráficas que pueden haber varias, con lo cual es un laburo tan sencillo. Ahí sí no puede nadie decirnos que le falta fundamento científico a las técnicas, incluso 2 o 3, no, son como mínimo 5 o 6. Pasa mucho que a la gente para estudiar, para hacer algunas carreras, por ejemplo, los auxiliares de la medicina, les piden una certificación de aptitud. Y ahí hay que recurrir a una técnica, pero yo digo que por ahí si son muchas, para la persona ya es como demasiado. El punto es cuántas se hace. Claro, lo que vos me decís es algo puntual, ¿no? Como en el registro. El registro no le pueden hacer todo esto. Por eso usan una psicométrica, el que vos decías de los puntitos, que es bien entendible y ya más o menos se sabe. Porque hacer todo esto sería muy largo. Pero, para responder otra pregunta, sí, yo creo que es importante esto hacerlo en el ámbito clínico, forense, o laboral, donde realmente hay algo para decirle a este sujeto que es importante, pero lo que vos planteás también es importante. Es importante. Porque no estás dando un auto porque típico. depende de lo que va a hacer. Y no sé qué se está usando, pero no se usan muchas, se usan unas cuantas. Creo que se deben usar Blender, de gráficos. La lluvia, y por eso te preguntaba qué otra más, porque se relaciona a una actividad que va a hacer. Es la actitud psíquica. Nada menos que la actitud psíquica. Con lo cual, por ejemplo, yo calculo que estos test de láminas o en Rorschach tendrían que estar sí o sí. Porque pasa que también uno de los problemas es que estos test la gente no los conoce mucho. Y son más complicados de estudiarlos. O sea, los profesionales. Los profesionales me refiero, ¿no? Como que estudiar Rorschach hoy parece que fuese, no sé, estudiar algo engorroso, largo y les vale la pena. Pero claro es que esto permite tener un mayor fundamento de referencia, ¿no? Porque uno puede usar Rorschach en entrevista y punto. Porque ese test de las manchas tiene fundamento psicométrico, además del proyectivo. Entonces, tenés todo. En ese test tenés las dos cosas. La estadística que ya te viene diciendo, fíjate, y los proyectivos, porque dicen, cotejo, listo, está. No hace falta tantas otras técnicas, porque este test es muy válido y confiable. Las otras en sí no tienen confiabilidad ni validez en sí mismas. En el grupo y en aproximarse a la otra, como somos muchos, si nos juntamos, ahí toman valor, pero solas la pierden. Pero lo que vos decís es un planteo de cada profesional, lo que se usa ante cada demanda de trabajo, ¿no? Sí. Tampoco está muy regulado. No está regulado. Piden y bueno. ¿Qué usar? La verdad que, o sea, esa actitud psíquica puede ser de algo sencillo que se hace a veces con una mínima entrevista o a veces con más de una técnica, ¿no? Por ejemplo, Rosa sería la formación, hacer eso y ya está. Pero si no está en juego eso, este test de láminas estaría bueno, porque ¿qué está midiendo? El TRO, porque lo que está de algún modo constantemente está chequeando, muestro por duda, es no, más que eso, es la percepción. Porque a ver, si yo tengo que caer un gorila en la niebla,
yo digo a mis alumnos, me río y me dicen, me vienen diciendo, no hay. Pero si alguien lo ve, es muy raro, porque está distorsionando un estímulo y además la consigna fue, yo no se las conté, pero la consigna es, te voy a mostrar una lámina, en cada una de ellas hay una imagen, te pido que me cuentes una historia, qué hacen, qué sienten y piensan los personajes. O sea, que yo estoy diciendo son personas, me sale como un perro y yo digo, no escuchó primero, segundo, no percibe o percibe y distorsiona, ya no. De entrada la percepción se distorsiona, ¿no? Entonces apunta a que veas eso. Necesariamente queremos Que no puede ver otra cosa. es que puede ver otra cosa. No se moría. Es raro, es raro porque la consigna fue los personajes. Las personas que están acá, contame historias sobre estas personas. Por eso. Entonces, de entrada la consigna que está ubicada y está diciendo no animales o no objetos. Ahora, si lo otro veo, acá se puede ver una mancha y se puede ver cualquier cosa, y eso está. Pero es muy raro, suponte que eso ocurrió. Pero en la otra, en la 2, acá, supongamos que dice el sujeto que tiene una lámpara, es decir, que absolutamente lo que ha hecho es desestimar el estímulo de las personas, que de lejos quizás se puede ver cualquier cosa, pero de cerca es imposible no verla, porque la percepción tiene que ver también con la cercanía, la luz y todo eso. Entonces, si en la primera me vio un gorila, en la segunda me ve una lámpara, y en la tercera, no sé, acá que hay como... Esta es más difusa, es difícil ver algo puntual. Y digamos, entonces yo tengo que pensar qué está pasando acá, ¿no? Acá va recurriendo en la distorsión, no en lo que se espera. No es una convergencia, es una recurrencia, pero distinta, porque no está contando de personas, sino objetos, sino animales, va a recurrir en otra cosa. Y yo tengo que preguntarme esto, ¿no? El criterio de realidad, la adaptación a la realidad. Y es rápido el teléfono, es más rápido que nosotros. Por ejemplo, la televisión, que nosotros somos receptores. Todos, claro. Bajamos el volumen. Sí. Hoy estaba mirando la noticia de que cayó el avión. Sí. Bajamos el volumen. Sí. No hay letras No hay letras. en la tele. Sí. Pero vemos que cayó un avión. Sí. Entonces vos lo estás mirando. Sí. Sin volumen. Sí. Murieron todos. Es decir, murieron todos, se murieron, están, Claro. pero súper muertos, no nos salvó nadie, fueron a buscarlos, murieron todos y están. No, se salvaron sí. No lo sabemos, estamos nosotros imaginando, Suponiendo, sí. suponiendo. Entonces la televisión es algo que yo creo que es somos receptores de esto, bueno, evidentemente sí, de todo lo que vemos hoy en día es tóxico, pero bueno, lo que vi recién, sí, yo pensaba, ¿no? Mientras miraba, digo, si bajo el volumen, le saco las letras, ¿qué pienso? Me dieron todos. ¿Y cómo se engancharía con esto? Porque yo te entiendo bien. No, a la imagen, a lo que imaginamos. Bueno, pero por eso, pero vos, todos, capaz que la otra dice, De lo que cada uno proyecta. volvemos a poner nuestra subjetividad Claro. en nuestra historia. Exacto. Ella, Alejandra decía su pesimismo, su optimismo, su Exacto. esperanza. Yo quiero que estén vivos. Sí, O alguna mujer, algún Se tipo. encuentran. Claro, otro era. Yo pensé. claro, porque al pensar que yo me avión, se desplomó todo. No es lo mismo que, bueno, tocó no mismo que, bueno, se puede salvar o bien en la ambulancia te lleva, bueno, cayó, se desplomó, bájate. Y No hay percepción pura, hay Exacto. interpretación de esa realidad. exacto. Y es nuestra tarea de los psicólogos registrar, bueno, qué de él pone de ella en esta historia, ¿no? Y no es una tarea fácil, pero vale la pena. Bueno, otra pregunta que se haya, no sé, ¿quieres decir algo vos? No, estaba como esperando un poco que cierren para irnos. Bueno, espero que haya quedado un poco. Era mi idea contarles un poco cómo funciona. No sé si les quedó claro. Algo solo te quiero preguntar. ¿Cómo influye en que vos si tomás 4 o 5 técnicas y si le tomás, por ejemplo, el rey en el medio, se cansa la persona, lo gasta? claro. El rey, bueno, la inteligencia. ¿Cómo influye esa saturación en el resultado? Porque por ahí, si un tipo es muy atolondrado, te hace una parte del rey del rápido y otra parte ya. Claro, cogió yo no les todo. conté eso. No es que no se entiende. Yo no les conté eso. Pero otra de las cuestiones que tienen otra de las dificultades
dificultades que tienen las proyectivas es que estamos en juego nosotros. A ver, si yo soy, digamos, el experto, el que hago el entrevistado, que soy un ansioso, o un dependiente, o un controlador, le voy a pedir más al otro, y esto va a influir en el otro. Cosa que en cambio en el régimen se puede cansar. Pero, se cansa, pero tiene un tiempo. Pero como está medido estadísticamente, ya sabes que si sale el porcentaje percentil 90 es tanto, por más que esté, no varía, pero en esta va a variar. Porque si el otro es muy maternal, quizás lo ayude y diga, fíjate, bueno, ¿qué te falta? Pongamos una HTTP, ¿no? En la casa o en persona, y no te falta algo, fíjate. Y ahí va cambiando todo porque esto vuelve a cambiar, porque ahora está el otro sujeto, el otro, que participa, cosas que nosotros, como son objetivas, no participan. Eso no es el problema en el régimen, el problema está en este. En las nuestras, cuando nosotros hicimos el medio, lo vi tan desprotegido, bueno, yo le diría, bueno, atención cuando hagamos el análisis, porque a algo le vamos a poner como unos puntos de más, para suavizar o normalizarlo y quizás no lo sea, ¿no? Pero es distinto. En las psicométricas no ocurre, ya está calculado que esto puede ocurrir, porque tiene un tiempo además, no te olvides que tiene 20 minutos la de régimen. Está bien, pero bueno, pero algunos rasgos de personalidad aparecen. inciden en el resultado. Cuando aparece en esa, pero no son determinantes para el puntaje, pero sí para estas. Porque acá sí nosotros nos podemos meter en cualquier lado. En unas medís y en otras opinás de alguna manera. Y las cosas evaluar clínicamente, que es más difícil. Porque estas evalúan clínicamente, y estamos metidos nosotros. El otro no puede decir hacer, los resultados los sumo el resto y lo multiplico y lo divido, pero acá tengo que estar yo metido, ¿no? Subjetivo, claro. Bueno, Gracias a todos por venir. Y bueno, el último martes del mes que viene vamos a